Antaño, al teatro no se le consideraba un arte. Como parte de la dramática, solo era uno de los principales géneros literarios. No obstante, en la actualidad, el teatro es una de las artes escénicas. La palabra teatro proviene del griego teatro, que significa lugar para contemplar, palabra derivada de theaomai, que significa mirar. El teatro presenta de manera directa ante los posibles receptores uno o varios conflictos a través de uno o varios personajes que desarrollan sobre la escena el argumento gracias, por lo general, al diálogo. Todo lo anterior se hace mediante la actuación de los actores sobre un escenario. El teatro se vale de recursos como el escenario mismo, discursos, gestos, música, sonidos, vestuarios, escenografías y otros efectos. Los elementos del teatro son el diálogo y otras formas de expresión, los personajes, la trama, el tiempo, el lugar, la acción, la estructura. El diálogo, los personajes, el tiempo y el lugar interactúan acorde a la estructura y como consecuencia de la trama se relacionan con la acción. Ahora bien, comenzaremos hablando de los elementos del teatro que corresponden al diálogo y otras formas de expresión. El diálogo caracteriza el género, es la conversación entre dos o más personajes. A través del diálogo se transmiten todas las peripecias del argumento, se presentan los personajes y se da toda la información que el espectador va a tener. Los actores deben interpretar y no solo leer. Es muy importante el tono, el ritmo, el timbre y la entonación. Todos estos elementos se logran a través de una dirección adecuada, así como también es relevante los gestos, expresiones, movimientos, etc. El monólogo es la intervención en solitario de un personaje. También se llama soliloquio. Los personajes suelen expresar en ellos sus reflexiones y sentimientos, desconocidos para el resto de los personajes. Suele ser información importante para el espectador lector. El aparte es una intervención generalmente breve de un personaje. Puede ser también una conversación entre personajes, donde el resto de ellos fingen oír sus palabras aunque esté al lado. Lo importante de información que recibe el espectador, convertido en cómplice de los personajes. Las acotaciones o voz narrativa son anotaciones al texto por parte del autor. Estas suelen ir destacadas por la tipografía entre paréntesis, en cursiva, en un tipo de letra diferente, etc. No forman parte de la representación. Son indicaciones sobre los gestos, el tono, actitudes, etc. para los actores, y también sobre el decorado, iluminación, música y otros elementos de la escenografía. Es importante destacar que habitualmente en el guión, la intervención de los personajes viene antecedida de su nombre, seguida de punto y guión o dos puntos. Otro elemento del teatro son los personajes. Existen distintas clasificaciones de los personajes. Por su tipo, aquí se encuentran los de tipo plano y redondo. Plano. Esos no tienen matices ni evolucionan, es decir, no cambian, son iguales de principio a fin. Representan una cualidad o defecto como bueno, malo, avaro, listo, etc. Son personajes que se pueden repetir. En ocasiones, toman significados simbólicos y son arquetipos. Por ejemplo, el galán, la dama y el villano. Redondo. Estos tienen un aspecto físico personal. Tienen personalidad, pensamientos y evolucionan en la obra. Nos parecen personas reales. Por su jerarquía, aquí se encuentra el protagonista y los secundarios. Protagonista es el personaje principal de la obra. El protagonista puede tener su antagonista, rival. También puede tratarse de un grupo de personajes quienes tienen el papel principal, a los que se les conoce como personaje coral. Secundarios. Estos giran alrededor de los protagonistas. Su función en la narración puede ser mayor o menor.
Pueden estar presentes durante todo el relato o aparecer puntualmente, cumplir su función y desaparecer.